Chevrolet. Find New Road. DBN presenta En el Camino, la Patagonia, tierra mágica, salvaje y extrema, el confín del Cabo de Hornos, la misteriosa isla de los estados, el arte de la cueva de las manos, las Malvinas, el cementerio de los barcos hundidos y el glamour de los autos clásicos en las rutas del paraíso, en 3 DVDs para disfrutar y cuidar como un tesoro. Te digo que cuando decidí hacer una investigación sobre las cúpulas de Buenos Aires, no sabía de todas las cosas que me iba a enterar. El lugar común dice que a veces la ciudad te aplasta, con su vértigo, el apuro, cierta alienación, los autos, los edificios, hasta el anonimato, mirá. Será por eso que uno no mira hacia arriba, ¿viste? Es curioso, porque vivís en ella, pero no la mirás. Y ocurre que en la gran ciudad todos los días hay algo hermoso que queda oculto, que se invisibiliza. Eso por los cambios permanentes, hasta por el peso del cemento. Lo nuevo tapa todo. En eso la ciudad es impiadosa. Sin embargo, como el sol, aunque no lo veamos, el toque de distinción permanece, está. Por eso, redondas, cuadradas, esféricas o piramidales, antiguas, pero también modernas, vidriadas, última techumbre de los rascacielos de Puerto Madero o rematadas con torres y estatuas, las cúpulas adornan una ciudad que se parece, dicen, a muchas ciudades europeas, pero que es fiel a sí misma. Si a ras del suelo Buenos Aires te deslumbra, levantando la vista vas a ver que te remite a otro tiempo. Y así como hay otra ciudad por arriba que no miramos, también la hay por debajo. Es el inframundo porteño, allí donde se dibuja una compleja trama de galerías subterráneas donde corren los trenes, pero donde también existe un mundo oculto de desagües con tuberías gigantescas por donde corren ríos durante las tormentas. Y también vas a encontrar túneles abovedados del Buenos Aires colonial, que a veces fueron hechos como recurso para escapar de algún peligro, y donde muchos, o no pocos codiciosos, buscaron y tal vez siguen buscando tesoros. Por eso te digo, en la ciudad conocer todo esto es solo cuestión de tiempo. Es que ahora se lleva esto de ver lo oculto, lo que no miramos. ¿Y acaso también tendremos tiempo de admirar el street art o el arte callejero? Porque entérate de que también las paredes de Buenos Aires hablan, gritan, enmudecen, hacen llorar o amar. O sea, provocan emociones a través de los gigantescos murales, que son cuadros gigantes. Es como un museo, pero vivo y a cielo abierto. Por eso, este programa. Te presento a Buenos Aires entonces, esa desconocida. Alguna vez, caminando por la ciudad, pensé que sería lindo descubrirla desde las alturas, observando un perfil distinto de Buenos Aires. Me fui entonces a uno de los miradores que existen precisamente con ese fin, para que la gente, vecinos o turistas, puedan verla desde otro lugar. Allí, en la calle Florida, subí hasta la torre de la Galería Güemes, uno de los edificios con más historia de la ciudad. Allí me esperaba Néstor Saquín,
el arquitecto que es responsable del programa Miradores de Buenos Aires y que fue el que me introdujo en esta nueva forma de ver a la ciudad. El hombre, en ese mirador de privilegio, echó la vista para atrás en el tiempo y me dijo: si nosotros observamos Buenos Aires desde las alturas, nos encontramos con una ciudad totalmente diferente, impensada, diría yo. No es la visión peatonal que estamos tan acostumbrados. Incluso ver los límites de la ciudad, qué distintos son a los que imaginamos desde el punto de vista peatonal. Por ejemplo, la costa es muy curva y sin embargo a nivel peatonal no se percibe. Buenos Aires es interesante desde distintos puntos de vista, desde el avión, desde los lugares muy elevados de la ciudad y también viniendo desde el río. Hay un recorte muy interesante y una interacción también muy atractiva entre los viejos edificios, aquellos rascacielos que se llamaron de la primera generación, los nuevos edificios del racionalismo y de ese racionalismo cualificado que tenemos últimamente, pero también todavía en determinados ángulos aparecen nuestras históricas cúpulas, que son mojones de historia dentro de la ciudad. Debo reconocer que desde aquí el espectáculo es sorprendente. Buenos Aires está llena de cúpulas y de torres con cúpulas. Aquí y allá, por todos lados, sobre los techos, ellas asoman. Ahora bien, ¿qué son las cúpulas? Vamos en busca de ayuda. Esta vez es Horacio Espineto, arquitecto e investigador de costumbres urbanas, el que me dice. De muchas maneras se remataban edificios, pero hubo un elemento muy singular que caracterizó a algunos sectores de la ciudad, y todavía lo sigue haciendo, que son las cúpulas. Cúpula, su etimología viene del italiano cupola, cupela del latín, y finalmente de cupelum del griego, que quería decir pequeña taza. Esto, lo de cúpula, va perfecto en relación a su forma semiesférica que suelen tener en general las cúpulas. Entonces, en definitiva, la cúpula es una cuestión, un aditamento arquitectónico que se hace para cubrir un espacio, ya sea de base circular o de base cuadrada. Y en la Ciudad de Buenos Aires tenemos magníficos ejemplos de cúpulas. ¿Desde cuándo hay cúpulas en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, las cúpulas más antiguas que tenemos en la ciudad son las de las iglesias. Claro, desde siempre las iglesias han sido los edificios más altos de las aldeas, por lo menos en las que hubo dominio español. También ocurrió eso en Buenos Aires. Hasta hoy, la restaurada iglesia de San Ignacio de Loyola es el edificio religioso más antiguo de la ciudad y está resplandeciente, con sus cúpulas gemelas brillando al sol. Pero si uno habla de cúpulas, evidentemente la más notoria es la del Congreso Nacional. Aunque más allá de esta, si uno fija su vista en las alturas, en los alrededores, en cualquier calle de la ciudad, incluso en los barrios, encuentra muchos edificios con estos adornos. Se ve que hubo algún tiempo en el que se multiplicaron estas formas acebolladas como flores en primavera. Porque las cúpulas surgieron, yo diría, como un incentivo institucional, un incentivo de jerarquización para quienes la construyeron. Las instituciones finalizaban sus edificios representativos en las cúpulas. La ciudad es ortogonal por leyes de Indias, herencias del Imperio Romano, sabemos bien. El arquitecto se refiere al sistema de Damero, tan español, ¿no? Manzanas cuadradas, cruces de calle a 90 grados. Y esa ciudad ortogonal precisamente muestra la mayoría de las cúpulas históricas en sus ochavas, en sus esquinas. Es una manera de reafirmar la ortogonalidad en el cruce de las calles, con la presencia de las cúpulas. Si uno camina, sobre todo a lo largo de la Avenida de Mayo, un poco venida menos, la verdad, pero para mí, la calle más linda de Buenos Aires,
verá que la mayoría de los edificios rematan en cúpulas y otros adornos, por ejemplo, como estatuas. Algunos están francamente deteriorados, pero otros lucen restaurados y han recuperado el brillo de antaño. Pero todas ellas son la marca de la llegada del aluvión de inmigrantes y la señal de la prosperidad del país, que entre 1880 y 1930 parecía no tener techo. Los que construyeron la Avenida de Mayo son, en general, inmigrantes afortunados, que les fue bien, que vinieron de Italia o de España con medios muy reducidos, y es el caso de Luis Barolo. Luis Barolo, un industrial textil que le fue bien, y me parece positivo que parte de su fortuna se invierta en un edificio y que haga en ese edificio todo el alarde de llamar a un arquitecto italiano, de hacer un proyecto infrecuente, un proyecto que hasta el día de hoy sigue llamando la atención, tanto por las proporciones, por la calidad de los materiales, por la calidad del diseño y por el carácter monumental que le dio al pasaje que une la Avenida de Mayo con Hipólito Yrigoyen. Es decir, para algunos puede parecer un desplante o una expresión de nuevo rico. Para otros, en eso me incluyo, es un gesto bienvenido por la ciudad, porque la ciudad se ve enriquecida por esa decisión de uno de sus habitantes, ¿no? Bueno, algo parecido pasó con el señor Cayetano Brenna, pastelero italiano, que ganó mucha plata gracias a su habilidad en la pastelería, compró el terreno de Rivadavia y Callao y levantó el edificio del Molino, llamando también a un arquitecto italiano, Francesco Gianotti, que vino y hizo un edificio absolutamente singular. Pero no vamos a desarrollar un programa de arquitectura, sino más bien de historias curiosas. El Palacio Barolo es magnífico y su arquitectura está llena de simbologías, pues el dueño y el constructor adherían a una logia medieval. Era una estructura por detrás de la cúpula, que sonaba para acontecimientos especiales del país y del mundo. Sonó, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y fue el triunfo de los aliados. Y además tiene una gran riqueza arquitectónica, donde Mario Palanti estableció hay una suerte de imágenes simbólicas que tienen que ver con una concepción bastante universalista. Tal es así que el colofón del edificio, que es la parte de la cúpula donde está el reflector, que significa la luz que tiene muchos significados. También significa el progreso, la luz. Barolo y su arquitecto Palanti hicieron un edificio dedicado a la memoria de Dante Alighieri, el creador de la famosa Divina Comedia, y hasta pensaron que con el correr de los años y por las guerras europeas que se avecinaban, algún día el Barolo sería la tumba del admirado escritor de ambos. Los vitrales fueron traídos de Alemania, el mármol de las escaleras de Carrara en Italia y los ascensores y accesorios eléctricos de Gran Bretaña. El Barolo fue inaugurado en 1923 con 100 metros de altura. Superaba incluso a la cúpula del Congreso y era el más alto de Latinoamérica y tal vez, ojo, del mundo, pero construido en hormigón armado. Y en el Barolo confluyen muchos estilos. Yo diría de que, además de eso, ese concepto universalista le da la gran cantidad de estilos que se dan en el edificio, que en definitiva es un edificio ecléctico, con elementos Art Nouveau, pero también góticos, también románicos y también hindúes, porque la cúpula es una cúpula de un templo hindú. Es cuestión de andar, de caminar, mirar con curiosidad hacia las alturas y uno se va a encontrar con estas maravillas arquitectónicas. Pero atrás de cada una de ellas
hay belleza, hay un fuerte carácter simbólico y lo que más me gusta, como ya dije, hay una historia. Otra cúpula famosa. La del viejo diario La Prensa es una cúpula del estilo Garnier francés, netamente academicista, una joya de la arquitectura. Una estatua. Y tenemos por un lado la cúpula del edificio, por otro lado el remate, que es la estatua que significa la libertad de prensa. La farola de la prensa está rematada con una figura femenina realizada en bronce dorado en una casa de París y pesa 4.100 kilos y mide 5 metros. Representa a una mujer que sostiene una antorcha con una mano y una página escrita en la otra. Es decididamente hermosísima. Un edificio majestuoso, por otra parte, y que se terminó en solo 2 años. Ya cumplió 120 años y el edificio estaba en construcción y fue terminado poco después. Lo cierto es que en el momento de abrirse fue la sede de diario más importante en el mundo. Ni el New York Times ni el Times de Londres tenían una sede de estas características. Aquí había, además del despacho del director, de toda la parte administrativa, la redacción, había consultorios médicos gratuitos para la población, había consultorio jurídico gratuito, de manera tal que cualquiera que tuviera un problema y quisiera consultar abogados o médicos, venía acá y era atendido. Es decir, este rasgo fue después replicado por Crítica cuando también inauguró un edificio sobre esta avenida de Mayo que tuvo en su momento varios diarios. Aquí estuvieron La Prensa, La Razón, Crítica. Hubo en ese sentido una población de periodistas poco frecuente en ningún lugar del mundo. Los edificios modernos de Buenos Aires, sobre todo la línea de construcciones altas cercanas a la costa sobre el río, y muchos de ellos levantados hace poco, durante este siglo XXI, también ostentan remates y cúpulas, siguiendo con la tradición de darle un acabado personal a la creación. Yo creo que fundamentalmente tenían un sentido de jerarquización de los edificios. Era siempre las alturas en la arquitectura se tomaron históricamente desde los egipcios como un factor de poder. Es la búsqueda de las alturas. Y bueno, la competencia de alturas antes de los años 30 era con las cúpulas. Hay viejas ilustraciones y fotografías en blanco y negro y en sepia que atestiguan esta idea. Buenos Aires, cuando estaba pasando de una aldea a ser una ciudad pujante, estaba dominada por cúpulas con forma de cebolla. De alguna manera, esas tazas antiguas invertidas que vemos cumplen la misma función que hoy cumplen las figuras geométricas en lo alto de las torres vidriadas de Retiro o de Puerto Madero. En Buenos Aires hay rascacielos con remates y hay rascacielos antiguos con cúpulas. Los rascacielos modernos tienen determinado tipo de remates, algunos piramidales, algunos en planos inclinados como los que construye César Pelli. Ahora está construyendo uno nuevo en Catalinas Norte, detrás del Sheraton, totalmente circular, con un remate también a 45 grados pero circular. Un poco para darle el toque de la curva que no tiene ese conjunto que es tan ortogonal. Pero las formas audaces de hoy son deudoras del señorío de ayer.
cuando se decía que Buenos Aires se parecía a París. En el rico muestrario arquitectónico que tiene Buenos Aires desde 1880, 1930 aproximadamente, que un edificio rematara con una cúpula, evidentemente que le estaba otorgando un plus respecto de los otros. No sé si podríamos decir que era un sello de jerarquía o de importancia, pero evidentemente vivir en un edificio con cúpula representaba, podemos decirlo así, un toque de distinción. Vamos a ver cómo era de importante el edificio, este mirador donde estamos en esta vieja foto. Este lugar forma parte del programa Miradores de Buenos Aires y la Galería Güemes nos ha dejado este espacio gentilmente. Ya entramos en el 6º año. Precisamente tiene una ubicación privilegiada porque el mirador es una cúpula que tiene arcos y está calada. Ahora fue restaurada como en 1915, porque este año la Galería Güemes cumple 100 años. Y es una galería simbólica de Buenos Aires, porque integra todo un circuito peatonal de la City, que ya era importante en 1915, y no hablemos de lo que significa hoy la City en la actualidad. Pero desde aquí se puede visualizar en 360 grados todo este tipo de remates del cual hemos hecho mención, y las cúpulas, entre ellas también la del Congreso y la del Barolo y muchas otras, la Torre de la Legislatura y las cúpulas de distintos estilos que interactúan en Diagonal Norte y Florida, pero además con la particularidad de que se ve Colonia del Sacramento los días diáfanos y con un campo óptico transparente, y de noche se puede ver iluminada la costa uruguaya. Aunque son un patrimonio histórico y cultural incalculable, porque es una ciudad única en América Latina que puede mostrar estos tesoros, estos alardes arquitectónicos deben ser conservados y restaurados, y la verdad que eso no es fácil. Hemos pedido precio para algunas. Una de ellas nos pasaron un presupuesto de 6 millones de pesos para arreglarla, para ponerla en valor, y las otras ninguna baja de 1,5 millones a 2 millones. Esto da la idea de que estamos hablando solamente de la puesta en valor, es decir, no de la construcción, que está sólidamente resistente. Ahora está en proceso de restauración el Congreso Nacional, tal vez la cúpula más famosa de la ciudad. Hay algunas cúpulas famosas que tuvieron mucho que ver después con la historia artística de Buenos Aires. Y obviamente las cúpulas forman parte de ese paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires. Así que nosotros podíamos ir hablando de algunas cúpulas. Por ejemplo, hablamos de la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo, que nace ahí en la Plaza de Mayo y finaliza en la Plaza del Congreso, presenta como telón de fondo una magnífica cúpula, la del Palacio del Congreso, que fue diseñada por el arquitecto Víctor Meano, allá por el año 1905-1906. Como remate de la vista de la Avenida de Mayo, y esto es un hallazgo que desde el punto de vista urbano arquitectónico hay que respetar, está esa silueta que dibuja la cúpula del Congreso como vista final. Porque es la cúpula más grande de la ciudad. Tiene 20 metros de diámetro y 85 metros de altura. Y en realidad son dos cúpulas, una dentro de la otra, y la parte superior es metálica, revestida en nervios de bronce y planchas de cobre. De ahí el color. Precisamente en este momento se le está haciendo una restauración muy importante. Esa es una cúpula característica que finaliza el arquitecto Julio Dormal, uno de los lápices de oro de la arquitectura, que, como yo digo, siempre se dio un poco el lujo de terminar simultáneamente una parte del Congreso Nacional, la parte más importante, y el Teatro Colón. Es fascinante este mirador de la Galería Güemes. La vista a vuelo de pájaros de la ciudad es fantástica. Como también la observación es apabullante
desde la terraza del Hotel Panamericano, que es otro de los miradores del circuito que puso en marcha el gobierno de la ciudad. Allí abajo, la clásica postal, la anchísima 9 de julio y el emblemático obelisco. Pero estas alturas son inspiradoras para conocer, para descubrir la antigua Buenos Aires, también desde las alturas. Origen de la ciudad, ahí están las viejas imágenes del puerto, por ejemplo. Pero también podemos ver cúpulas, remates, torres, por ejemplo, que ya no están, como esa interminable aguja de la Intendencia que parecía que quería llegar hasta el cielo. Y también podemos descubrir el tremendo proceso de transformación de la ciudad a partir de los trabajos que se hicieron para abrir la Avenida de Mayo, que fue un alarde de buen gusto e ingeniería y lo que revelaba decididamente a un país pujante y moderno. Bueno, y la Avenida de Mayo casi parece el leitmotiv de esta charla y de las cúpulas. Es una situación muy interesante, porque nosotros pensemos cómo surge Buenos Aires. Buenos Aires surge a partir de la fundación de Garay, según la Ley de Indias, y surge alrededor de la Plaza Mayor, lo que hoy conocemos como Plaza de Mayo. Y la ciudad, obviamente, se fue ensanchando. En primer lugar, lo hizo hacia el sur, y luego fue creciendo definitivamente hacia todos lados. Y la ciudad fue creciendo, evidentemente, y de repente esa gran aldea se fue transformando en una ciudad europea, como tantas veces dijeron, la más europea de las ciudades americanas, o aquella que André Malraux alguna vez supo decir, Buenos Aires, la capital de un imperio inexistente. La cuestión que la Avenida de Mayo genera un trazado urbano muy importante y conforma el primer movimiento urbanístico que se piensa, porque era a través de una avenida unir dos edificios de poder, la sede del poder ejecutivo con la sede del poder legislativo que estaba ya planeada y en construcción. A su vez, las otras dos diagonales, la diagonal norte llevaba a Plaza Lavalle, donde estaba o iba a estar el Palacio de Justicia. Y la otra diagonal, la sur, que es el proyecto inconcreto, iba a, en su cruce con la avenida norte-sur, que venía a ser la avenida 9 de Julio, iba a tener el nuevo Palacio de la Intendencia, cosa que nunca se concretó. Somos un país joven, es cierto, estamos en un lugar muy remoto, pero Buenos Aires en eso ha marcado historia. Fue la que tuvo las mejores obras y más importantes, ya no de América, del hemisferio sur. Ese es un detalle que hay que destacar y que muchos olvidan cuando se hace la historia y el desarrollo de esta ciudad. Y después la riqueza arquitectónica que le dieron sus arquitectos, que supieron abrevar en los grandes arquitectos del mundo que convergieron en Buenos Aires. Italianos, españoles, franceses, ni hablar, belgas también. Ya se dijo que las iglesias fueron las primeras alturas destacadas en la ciudad. Después habrá que hablar de la estética de cada una de ellas, porque son todas distintas. La de San Ignacio de Loyola, en pleno casco histórico, es la más vieja de la ciudad. Y mirá, en 1806, la defensa de los vecinos logró rechazar el asalto de los ingleses durante las invasiones que querían tomarla. La de Santa Rosa de Lima,
que está en Pasco y Belgrano, es de 1934 y se construyó para celebrar el famoso Congreso Eucarístico. Y si mirás bien, detrás de la fachada de la iglesia catedral en la Plaza de Mayo, asoma una cúpula semiesférica. Y sin dudas, está también la famosa Redonda de Belgrano, que así se la llama, por obvias razones que están a la vista, y que es una de las más visitadas por los turistas y sobre todo por los entendidos. Aunque es justo decir que frente al Parque Lezama, la personalísima iglesia ortodoxa rusa funciona como una obra de arte también, con sus 3 colores dominantes, con sus cúpulas bulbosas y un detalle no menor del que ya se ha hablado aquí. Es un lugar que hay que descubrir porque los edificios vecinos ya lo están ocultando. Es entonces como encontrarse con un tesoro cuando uno la ve. Yo me paro frente al maravilloso edificio de la confitería del Molino y uno lo ve así, abandonado, pero puedo mostrar fotos de cuando fue construido y le puedo asegurar que era casi una competencia directa de su ilustre vecino, nada menos que el Congreso Nacional. Y quien lo hizo fue un pastelero italiano llamado Cayetano Brena. La cúpula del edificio del Molino es casi tan alta como todo el edificio, o sea que es una expresión de, autorreferente, donde se busca que el edificio sea en verdad un hito dentro de la avenida, ¿no? Que una vez que esté recuperada la fachada y esa cúpula es realmente espectacular. Tenía como dato, simpático y simbólico las aspas del molino que giraban y que inclusive de noche tenían unas bombitas incandescentes que mostraban el giro de las aspas. Amigos, solo hay que mirar para arriba y disfrutar. Torres con remates. Ahí en Retiro está la Torre de los Ingleses, por ejemplo. Y frente a la Plaza de Mayo, la Torre de la Legislatura, de estilo academicista, dicen los que saben. ¿Cúpulas gemelas? Tenemos. Agujas que arañan el cielo de Buenos Aires en un conjunto que parece un castillo urbano, también tenemos. Fortalezas, claro, en Paseo Colón conozco una. Super torre con aspecto de chimenea, hay que darse una vueltita por Callao. Y la Casa de los Lirios, con sus adornos y su remate con esa potente figura del dios Neptuno, está no muy lejos del Congreso Nacional y cerca de ese lugar un edificio restaurado de 1907 con inscripciones y máscaras y caras que es una verdadera belleza. Hay que hacer el esfuerzo de mirar para arriba, de observar en general, y ahí vamos a reconocer la importancia de la observación, porque vamos a aprender con H también, todos estos productos culturales que tienen que ver con nuestra identidad. Cuanto más los conozcamos, más vamos a amar esta ciudad, porque no se puede amar lo que no se conoce, hay que profundizar ese conocimiento por la lectura, por la visita a los miradores, por la observación, por el cross, que es quien tiene la facilidad, por la observación con las fotografías o los videos. Todo esto es muy importante para un poco reconocer esta ciudad que merece ser analizada, observada, y que yo me atrevería a decir algo que va a parecer fuerte, que no conocemos. También me di una vuelta por el cruce de la Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Durante la Guerra Civil Española en 1936 había aquí 2 bares enfrentados y se enfrentaban también los parroquianos españoles de uno y de otro bar. A uno iban los republicanos y al otro los franquistas, y siempre terminaba interviniendo la policía. Para finalizar esta historia, solo te pido que sigamos atentamente los movimientos de nuestra cámara. Te voy a contar que hay edificios en la Avenida de Mayo que tienen pasajes. Uno entra por una calle y sale por otra. Pero hay uno
muy especial. Tenemos que pensar también en algunos de los edificios que tienen pasaje en esa vereda. Por ejemplo, el caso del pasaje Roverano, que tiene un remate sumamente interesante también. Pero el pasaje Roverano tal vez lo más interesante no es su remate, sino que cuando nosotros entramos al pasaje, encontramos una escalera que nos lleva hacia sus entrañas, hacia el subsuelo. Bajamos por esa escalera y por esa escalera, ¿qué encontramos? Que ese edificio tiene una entrada particular hacia la línea A del subterráneo, hacia la estación Perú. Entonces, de las alturas de Buenos Aires, ahora empezamos a ir bajando y a meternos en su esencia, en sus entrañas. ¿Por qué no en sus túneles? Pero eso ya es motivo de otra historia. Sí, Buenos Aires en los últimos 20 años se ha empezado a descubrir que tiene un mundo inferior, un mundo bajo tierra que no es solo el subte, las cloacas o el estacionamiento. Buenos Aires tiene toda una historia bajo tierra y tiene un patrimonio que en la medida que se va saliendo a la luz, que se va restaurando, que se va abriendo, que se va estudiando, es magnífico. Y claro, todo lo oculto, todo lo inexplicable, pero que sabemos que existe, genera imaginario, hay desde literatura maravillosa hasta poesía, hasta novela. Es decir, hay muchas cosas que transcurren en este mundo de túneles bajo tierra. Ernesto Sábato es el que lo llevó a su máxima expresión. Puedo asegurar que tomé al pie de la letra las reflexiones y consejos del arqueólogo urbano Daniel Chabelson y me dispuse a bajar a ese mundo subterráneo de la ciudad. ¿Dónde? En San Telmo, en la calle Defensa al 700. Allí me esperaba Matilde. Hola. Hola Matilde, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a El Zanjón de Granados. El Zanjón de Granados es un sorprendente viaje al pasado y a través de sus túneles inquietantes, escaleras y pasadizos, todo rematado con una luz tenue, apenas necesaria, es posible revivir la vida doméstica de 4 siglos. Así como lo vemos, esto fue una casa laberíntica. La compró en 1985 el señor Jorge Eckstein, sin saber que iba a quedar, por así decirlo, atrapado por ella para siempre. Era un proyecto comercial originalmente. Esta persona, que es un hombre de Buenos Aires, nacido acá en San Telmo, hijo de inmigrantes, él quería poner aquí un restaurante. Compró una casa de 1830, primera gobernación de Rosas, ¿no?, para ubicarse. Una casa que había sido de una familia muy adinerada, que después había sido un conventillo durante más de 100 años y que había estado abandonada, derrumbándose de a poco. Él compró la ruina. No sabía que el Tercero del Sur, un arroyo, había corrido al fondo de la casa, por debajo. ¿Nosotros estamos dónde, Matilde? Aquí. Esto es la calle Defensa, 7 cuadras de la Plaza de Mayo. Que es cerca del río, ¿no? 2 cuadras. Dos cuadras. Del río. Si uno mira viejos mapas de Buenos Aires, verá la importancia de este arroyo. Se podrán imaginar que los túneles abovedados que tenemos a la vista fueron en su momento un entubamiento para que por allí escurriera el agua, lo cual ya nos está diciendo que estamos frente a una gran obra de ingeniería de 1780. Pero no nos adelantemos, porque don Jorge Eckstein no sabía con lo que se iba a encontrar cuando compró esta casa.
Y el tercero del sur fue el límite sur de la fundación de Juan de Garay. Había un límite natural que era este arroyito que corría aquí por estas cuadras de San Telmo. Don Jorge, así le decimos todos, al director del museo, se puso a limpiar la casa. Aquí había 4 metros de basura, porque la casa había estado abandonada tanto tiempo. Él se puso a limpiar la casa con esta idea de organizar el restaurante. La cocina iba a estar al fondo. Mandó a hacer un estudio de resistencia de suelos y el piso se hundió. Y apareció la bóveda de un túnel, el techo de un túnel. Qué misterioso. Resultó que la familia rica había entubado el arroyo en 1830. Don Jorge, que es muy curioso, decidió seguir excavando. Contrató un arqueólogo, Daniel Shavelson. Encontraron tantas cosas ahí debajo. Cuando se encontró un muro de otra casa de un siglo anterior, don Jorge decidió que esto iba a ser un museo. Esto era un entubamiento. Claro. Donde estábamos nosotros corría el agua. Claro, exactamente, y cuando llovía, pero agarrate porque arrastraba con todo. Sí. ¿Y qué encontraste acá? Este sector es el que trabajaste, ¿no? Mira, acá encontramos, es fantástico lo que se encontró. La verdad que a veces uno no puede creer la dimensión de la cantidad de cosas, porque se rellenó con lo que se rellena un agujero bajo tierra en su época, con basura. Pero es basura de 1890, claro. Con lo cual 110 años después, 120 años después, es un patrimonio extraordinario y nos permitió entender gran parte de la vida cotidiana. Y acá realmente hubo miles de objetos de todo tipo, que además fue el primer estudio sistemático sobre la vida cotidiana, desde la arqueología para la ciudad de Buenos Aires. Exactamente en este lugar fue el primer trabajo que se hizo. Vamos a hablar de la casa, que es un caserón porque tiene entrada por Defensa y por la calle Chile, o sea, que atraviesa la mitad de la manzana. Conocerla es una manera de entender varios siglos de historia. Su primer dueño dicen que fue un próspero comerciante y el río estaba a 2 cuadras de la casa, donde hoy está la calle Paseo Colón. Este hombre hizo su dinero con esta empresa de transportes. Una familia que vivía muy bien, ellos tenían 6 esclavos africanos y pensá que los esclavos eran servicio doméstico. Una de las ventajas de tener este nivel socioeconómico, ¿no?, de esta familia era que podían construir cisternas, tanques de agua de lluvia. Entonces ellos recolectaban agua limpia que servía para beber, para cocinar. La gente común le compraba el agua al aguatero. Claro. Un hombre que tenía un carro entraba al Río de la Plata y traía agua más o menos limpia para vender. Cuando empezaron con la restauración, los arqueólogos encontraron vestigios históricos en distintas capas de tierra acumulada. Los museólogos del Zanjón de Granados saben contar esta historia. Lo interesante de este complejo es que con el recorrido los visitantes se pueden llevar una idea de la historia y evolución de la ciudad. Comenzando desde 1580, cuando llega Juan de Garay, seguramente se topó con el lecho de este arroyo. Luego nos podemos imaginar en un periodo colonial donde la calle Defensa, donde se ubica el complejo, fue el camino real y también una zona de comerciantes. Es decir, nos imaginamos estas casonas de 3 patios donde vivían familias que organizaban las tertulias. Nos podemos imaginar la época de Rosas. Pero luego de las epidemias de cólera y de fiebre amarilla, esta casona, esta residencia familiar, se transforma en un conventillo, que funcionó como tal por prácticamente un siglo. El subterráneo de Buenos Aires tiene 60 kilómetros de túneles, 6 líneas, otras están en construcción. Inaugurado en 1913, la línea A fue la primera de América Latina. Hasta entonces, los únicos túneles que se conocían en Buenos Aires eran algunos tramos vinculados a los jesuitas y a cómo podían hacerlos para escaparse y a sus conventos e iglesias.
De eso quedan evidencias, seguramente del siglo XVII, en la Manzana de las Luces, en diagonal Sur y Perú. De todas maneras, la imaginación popular no descansó nunca e imaginó bajo las calles de Buenos Aires las cosas más asombrosas. Después de los jesuitas, el foco estuvo puesto en la defensa de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas. Obviamente, hubo túneles ahí. Hubo dos proyectos. Había un proyecto anterior, militar, de Alvear, que era un sistema defensivo común, antiguamente, que era hacer zanjas alrededor de la ciudad para que si el invasor quería entrar haciendo túneles, en algún momento quedaban al descubierto. Fue una buena idea, pero no se pudo concretar. Claro que los ingleses tomaron durante algún tiempo la ciudad de Buenos Aires y ocuparon el fuerte justo donde está hoy la Casa Rosada. ¿Qué? ¿Otro túnel? ¿Sabes que sí? Para dinamitar el fuerte hubo un par de catalanes, Setenach era el que estaba a cargo de la obra, que se imaginó y empezó a hacer un túnel que salía de los túneles a Manzana de las Luces, a hacer un tramo que iba a cruzar todo Plaza de Mayo para poner una bomba por debajo y destruir el fuerte por debajo. El problema es que era tan lento que fue más fácil atacar por arriba y reconquistar la ciudad, digamos. Vamos un poco a volver ahora a nuestro tiempo. Es cierto que se han hecho obras y grandes desagües bajo tierra en los últimos años porque, al fin y al cabo, los problemas de la ciudad siguen siendo los mismos que en la época en que estaba el Zanjón de Granados. Los túneles más impresionantes de la ciudad, tanto que se pueden reconocer en camionetas, como se ve, son para direccionar los arroyos subterráneos hasta el Río de la Plata. Como sabemos, uno puede hacer túneles para desagotar el agua en el río, pero ¿qué pasa cuando crece el río con las sudestadas? Bajo tierra porteña, Chabelson jura que no hay tesoros escondidos, pero sí existió el búnker de Perón en los años 50. Estaba detrás del edificio Alas, bajo tierra, y se lo habían regalado los jefes de la aeronáutica, los mismos que después bombardearon la Plaza de Mayo y la Casa Rosada para echarlo del poder. La llamada Revolución Libertadora lo mostró después para denigrar al caudillo. Era una construcción con 3 habitaciones, una galería de hormigón que salía digamos, una hacia el este y otra hacia el oeste, no llegaba al puerto, pero por lo menos salía a 100 metros de distancia, sobre lo que hoy es Avenida Madero, que en esa época no tenía ni ese tránsito, ni ese movimiento, ni nada de eso. Sí. Incluso la boca de entrada todavía está, y bueno, se destruyó allá por el 2005, 2006. ¿Pero allí estuvo Perón? Y no se usó. En realidad no se usó. Estuvo todo decorado. Se usó después de la Libertadora, para exhibir las joyas de Eva y los vestidos, cosa que era medio absurda porque nadie iba a ir con ese vestido a meterse en un segundo subsuelo que medía 2 metros, digamos. Ya sé, el vestido era más grande que el espacio. Se usó para denigrarlo, claro, a Perón. Los chicos hacían cola y encontré muchísima gente que visitó el lugar. Después se cerró, se robaron todo, lo vaciaron y lo que llegó ahora era la estructura. Que hubiera sido muy interesante guardarlo, claro. Guardarlo, conservar, volverlo a como era y mostrarlo, ¿no? Hay más historias bajo tierra. La del propio Chabelson, que busca y rebusca desde hace 25 años y cree que el tesoro no es de oro ni de plata, sino está constituido por pedazos de vajilla de la colonia, por trozos de cerámica de hace 3 siglos o por utensilios que usaron los inmigrantes en los conventillos. O la de don Jorge, que quiso poner un restaurante y ahora es dueño de un museo fabuloso que parece hecho en el primer mundo. Y también es dueño de una parte de los 2 kilómetros de túneles que serpentean bajo la ciudad y Dios solo sabe hasta dónde llega. Una de las ventajas de esta restauración que es privada es que permite caminar por ese subsuelo.
No en todas partes en Buenos Aires podés acceder a los subsuelos. En algunos espacios solamente se pueden mirar. Aquí la gente tiene el placer de poder caminar por el lecho seco del arroyo, ¿no? Gracias a la restauración. Y yo tengo que confesar que a mí el olor a humedad que hay abajo, a veces se oye el ruido del agua corriendo, me encanta, porque eso permite que la gente se imagine otro espacio, otro tiempo. Bueno, finalmente reaparecí en la superficie y apenas abandoné la boca del subte, me encontré con un mural que inspeccioné detenidamente. Se trata de una de las tantas manifestaciones del street art o arte callejero. Esto empezó como graffiti de letras y desde el 2002, a caballo de la crisis política, los muros de la ciudad empezaron, por así decirlo, a hablar. Ahora, el street art está en toda la ciudad de Buenos Aires y tiene como cultores a verdaderos artistas que muchas veces viven en los barrios donde pintan paredes y medianeras. O vienen artistas extranjeros porque aquí encuentran vecinos dispuestos a que su pared tenga un poco de arte en la puerta de la casa. Buenos Aires se ha convertido en un lienzo gigante donde se funden y se mezclan expresiones artísticas, arte, activismo, con publicidad y propaganda política. Palermo, Colegiales, Coglan existen como un circuito que gusta mucho a los turistas y que están descubriendo los porteños. Por arriba, por abajo y en colores. Espero haber contribuido a redescubrir una ciudad que enamora con cualquiera de sus rostros arqueológicos, arquitectónicos y artísticos. El mural del inmortal Carlitos Gardel, regalo de Carlitos Páez Vilaró, un amigo de la ciudad, te da la bienvenida con su ancha sonrisa. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. TVN presenta En el Camino, la Patagonia, tierra mágica, salvaje y extrema, el confín del Cabo de Hornos, la misteriosa isla de los Estados, el arte de la cueva de las manos, las Malvinas, el cementerio de los barcos hundidos y el glamour de los autos clásicos en las rutas del paraíso, en 3 DVDs para disfrutar y cuidar como un tesoro. Chevrolet, find new road.